Un saludo cordial, estimados amigos y amigas. En esta oportunidad voy a desarrollar un tema con respecto a distribuciones de probabilidad continua, ¿sí? Aplicadas básicamente con el complemento Megastat y el paquete estadístico SPSS. Bien, vamos definiendo en primer lugar lo que es una variable aleatoria continua. Habíamos explicado en sesiones anteriores que una variable aleatoria es aquella variable que se obtiene en función a un experimento aleatorio. Una variable aleatoria continua es aquella variable que va a tomar diferentes valores en un rango, ¿no? En este caso, de una recta real. Bien, presentamos a las distribuciones de probabilidad continuas más aplicadas. En este caso tenemos a la distribución normal estándar, la distribución t-student y la distribución chi cuadrado. Específicamente nos vamos a enfocar en las dos primeras, distribución normal y distribución normal estándar. Revisemos primero la distribución normal. La distribución normal es una densidad simétrica y unimodal con forma de campana, como podemos observar en la gráfica. Sus características principales es que la media, la moda y la mediana coinciden, ¿correcto? Tienen el mismo valor. Los puntos de inflexión en la curva quedan situados a igual distancia de la media, ¿no? Es decir, los puntos de desviación, ¿no? Que nosotros conocemos normalmente como la desviación estándar, se van a distanciar equidistantemente respecto al promedio. Bien, y por aquí tenemos las simbologías respectivas con respecto a lo que les estaba mencionando justamente, es decir que, por ejemplo, si tenemos el promedio poblacional en una distribución normal, ¿no? Vamos a tener diferencia, ¿no? De menos sigma, es decir, del punto medio hacia la izquierda, y diferencia del promedio hacia la derecha, es decir, de más sigma. Bien, ahora es importante señalar que el área bajo la curva exactamente tiene una probabilidad de 100%. Bien, listo. Ahora podemos apreciar el modelo matemático de una distribución normal. Como podemos observar aquí, el modelo matemático es una integral, y también podemos observar que el valor de x va desde menos infinito hasta más infinito. Los parámetros principales, como lo hemos mencionado en una distribución normal, son la media y la varianza. La distribución normal estándar es una distribución que comparte muchas características en común con respecto a la distribución normal. Como su mismo nombre lo dice, es una distribución normal pero con valores estándares, ¿correcto? ¿Cómo se calculan estos valores estándares? Simplemente con la siguiente fórmula. Para yo poder estandarizar un valor tengo que aplicar la siguiente fórmula, en donde z, que va a ser mi valor estándar, va a ser igual al valor de x que yo quiero estandarizar menos el promedio entre la desviación estándar del caso que esté planteando. Bien, por aquí las características importantes de una distribución normal estándar es que el promedio, en este caso, es 0 y su varianza viene a ser 1, lo que corresponde también a una desviación estándar de 1. El modelo matemático de una distribución normal estándar es el siguiente modelo. Como pueden ver, es muy parecido al modelo matemático de una distribución normal. También es una integral, pero el rango de valores va, en este caso también, ¿no?, desde menos infinito hasta más infinito. Veamos ahora algunas propiedades de equivalencia que nos van a permitir calcular las probabilidades en una distribución normal. Específicamente tenemos tres casos. El primer caso se va a dar cuando nos planteen la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor a. Ahora, cuando tenemos este tipo de situaciones, simplemente trabajamos directamente con lo que es la probabilidad acumulada de SPSS o en todo caso con Megastat. Si nos plantean la situación B, es decir, la probabilidad de que x sea mayor o igual a un valor a, aplicamos la siguiente equivalencia: 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual, invertimos el signo, correcto, a el mismo valor a. Con respecto al tercer caso, tendríamos la probabilidad de que x esté entre dos valores, es decir, de que x esté entre el valor a y el valor b. Esto se calcula en función a la siguiente equivalencia: la probabilidad de que x sea menor o igual al valor mayor menos la probabilidad de que x sea menor o igual al valor menor. Entonces, estas propiedades, repito, nos van a servir sobre todo para el cálculo y planteamiento de nuestras probabilidades en una distribución normal. Es importante señalar un punto que lo quiero mencionar en estos momentos con respecto a lo que es una probabilidad exacta, porque a veces tenemos esta confusión, ¿correcto? Y me gustaría aclararlo. Vamos a poner un ejemplo. Si tengo la variable x, como por ejemplo puede ser el peso de una persona en kilogramos, ¿correcto? Esta variable sería una variable aleatoria continua. Bien.
Ahora, yo me puedo plantear las siguientes situaciones. Calcular la probabilidad de que X sea mayor o igual a 60, es decir, calcular la probabilidad de que una persona tenga un peso superior o igual a 60 kilogramos. También puedo calcular la probabilidad de que una persona tenga un peso inferior a 55 kilogramos, ¿correcto? O inclusive podría plantear la siguiente probabilidad, ¿no? Determinar el peso de que una persona esté entre 40 y 58 kilos, por ejemplo, ¿correcto? Bien, si yo planteo lo siguiente, por ejemplo, la probabilidad de que X sea exactamente 60, ¿no? Esta probabilidad, por teoría, se sabe que es 0. ¿Por qué? Porque en una variable aleatoria continua, la variable toma, digamos, un rango de valores, ¿no? O un intervalo de valores. No podría plantear en este caso este tipo de probabilidades porque básicamente estaría refiriéndome a una variable aleatoria discreta, que es lo que hemos visto anteriormente. Entonces, con esto, en resumen, podemos decir lo siguiente. Las variables aleatorias continuas, como la que acabo de mencionar, bien, son aquellas variables que son obtenidas en función a una medida. Bien, por ejemplo, el peso lo medimos, ¿verdad? El tiempo, de repente, de carga de una página web, lo medimos, ¿correcto? El tiempo de vida, digamos, de una batería, también lo medimos, ¿exacto? Ahora, las variables aleatorias discretas son aquellas variables que se obtienen mediante un conteo, ¿no? Entonces, en este caso no hay necesidad de una medición, simplemente de un conteo, ¿no? Entonces, esa diferencia es, digamos, lo que importa en esta situación. Al plantear una variable aleatoria continua en función a su probabilidad, tenemos que considerar siempre un intervalo, ¿no? Un intervalo, podemos decir, ¿no? O un rango de valores. Bien, si planteamos una probabilidad, digamos, exacta en una variable aleatoria continua, por teoría esa probabilidad es 0. Bien, habiendo aclarado este punto, me parece importante continuar con ya el caso práctico. El caso práctico dice lo siguiente. Un laboratorio farmacéutico produce prednisona en presentación de jarabe. El contenido promedio del envase es de 90 mililitros con una desviación estándar de 5 mililitros. Según resoluciones del MINSA, si el producto no alcanza los 85 mililitros, el laboratorio será penalizado y cerrado. Según el inspector de calidad del laboratorio, los envases tampoco pueden superar los 95 mililitros, dado que pueden generar pérdida de líquido al encapsular. Se plantea lo siguiente: definir la variable y los parámetros de la distribución. ¿Cuál es la probabilidad de que el laboratorio sea penalizado y cerrado? ¿Cuál es la probabilidad de que se pierda contenido al encapsular? ¿Y cuál es el contenido mínimo del 20% de las botellas con mayor contenido de jarabe de prednisona? Vamos a ver cómo resolvemos este ejemplo con la aplicación de Megastat y también SPSS. Vamos presentando entonces primero los pantallazos con respecto a lo que va a ser la solución en Megastat y posteriormente lo vemos con el paquete estadístico SPSS. Bien, la solución con respecto a Megastat nos indica lo siguiente. Bueno, en el ítem A nos piden definir la variable y los parámetros de distribución. Vamos a ver que en el caso planteado la variable se refiere específicamente al contenido del envase que está medido con las unidades de medida en mililitros. Bien, entonces podemos indicar que en este caso la variable X se distribuye con una distribución normal con los siguientes parámetros. El promedio es 90 mililitros y en este caso la desviación estándar vendría a ser 5 mililitros. Es importante siempre, antes de calcular cualquier probabilidad en una distribución normal o normal estándar, que indiquemos cuál es la variable y cuáles son los parámetros. Ahora, en función a los datos ya proporcionados, vamos a calcular la probabilidad que nos solicitan en el ítem B. Decían, ¿cuál es la probabilidad de que el laboratorio sea penalizado y cerrado? Si leemos el enunciado, ¿no? Esa parte que se refiere a que en este caso el laboratorio sea penalizado o cerrado, se daría cuando en este caso el producto no alcance los 85 mililitros. Es por eso que simbólicamente lo representamos de la siguiente manera: la probabilidad de que X sea inferior a 85. Bien, como podemos observar aquí, podemos trabajar directamente con Megastat o también podríamos trabajar con SPSS. Vamos a hacerlo en primer lugar con Megastat.
Aquí la respuesta es 0.1587, que esto en porcentajes es 15.87%. Ahora presentamos el pantallazo de lo que vendría a ser el cálculo en Megastat. La ruta es la misma que hemos seguido, ¿no? Vamos a menú datos, correcto. Luego vamos a ir a la opción de Megastat, vamos a abrir, en este caso Megastat, ¿sí? Y por aquí vemos que vamos a ir a la opción de probabilidad. Vamos a ampliar un poco para que se pueda notar, ¿sí? Luego vamos a distribución normal, correcto. Ingresamos a esta opción y tenemos la pantalla que se nos muestra en la parte inferior derecha. Por aquí lo que tendríamos que especificar es básicamente el valor de X que queremos en este caso calcular con respecto a su probabilidad, que como hemos planteado inicialmente era 85, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es calcular la probabilidad de que X sea inferior a 85. Entonces el valor de X en este caso va a ser 85. Activamos la primera opción, como vemos aquí en Megastat, en la parte 3, bien. El paso 4 sería ingresar los parámetros, que en este caso vienen a ser el promedio 90 y la desviación estándar 5, como lo hemos indicado ya en el ítem anterior. Bien, el paso 5 sería seleccionar, en este caso, el valor de X para que se muestre en la gráfica que nos va a arrojar Megastat, porque Megastat nos va a brindar una gráfica de la distribución normal que le estamos planteando. Bien, el paso 6 indica esta parte que tengo que activar el lower. ¿Por qué? Porque Megastat tiene una particularidad. Cuando tú le solicitas una probabilidad inferior, en este caso a Megastat, es decir, me refiero a que X sea inferior a este valor, tendríamos que activar el lower. Bien, si fuera lo contrario, la probabilidad de que X sea superior a 85, es decir, digamos que X sea mayor a 85 o mayor o igual, entonces tendríamos que activar la siguiente opción, el upper. Bien, en este caso, por ese motivo, estoy seleccionando solamente el lower, correcto, y finalmente vamos a hacer clic en OK, ¿no? Para calcular la probabilidad, y vamos a ver lo que nos muestra Megastat es lo siguiente. Vemos que nos va a brindar una gráfica de una distribución normal, ahí está la campana de Gauss, correcto, y por aquí nos va a brindar, pueden observar, dos probabilidades, ¿no? La probabilidad del lower y la probabilidad del upper. Específicamente en negrita el lower porque eso es lo que seleccioné, ¿verdad? Entonces podemos observar que aquí la probabilidad de que X sea inferior a 85, eso es 0.1587, como lo habíamos mostrado anteriormente, correcto. Y también podemos notar lo siguiente, que el valor, en este caso de 85, está en esta zona, correcto. Sabemos que el promedio es 90, bien. Entonces podemos observar algo que es muy interesante, ¿no? Que en esta parte pintada de gris, ¿no? Esa parte es, digamos, el 15.87 de toda la gráfica, por ciento de la gráfica. Bien, es decir, en otras palabras, es la zona de la probabilidad que yo acabo de calcular, ¿correcto? Si puedes observar y, digamos, haces un análisis un poquito más profundo, te darás cuenta que esta parte que está en blanco, ¿no? O un gris o un tono de gris más claro, sería el complemento a 0.1587, ¿no? Sería 1 menos 0.1587. Bien. Ahora sí, vamos viendo el ítem C, que dice lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que se pierda contenido al encapsular? En este caso, si leemos el enunciado, nos mencionaba que cuando el contenido supera los 95 mililitros, se perdería contenido al encapsular. Por eso planteamos la siguiente probabilidad simbólicamente: la probabilidad de que X, que representa el contenido del envase, sea superior a 95. En este caso ya estoy planteando por aquí la solución para verificarlo con Megastat. Vamos a ver que los pasos son los siguientes. Básicamente son los mismos pasos que hemos aplicado anteriormente en el ítem anterior. La única diferencia es que ahora el X obviamente ya no va a ser 85 como en el caso anterior, sino será en función a 95. Por eso vamos a considerar este valor en la primera opción de Megastat, ¿correcto? Los parámetros vienen a ser los mismos, 90 y 5 mililitros, correcto, como desviación estándar. Bien, ahora tenemos que activar en este caso la función de X, listo. Y por aquí como paso 4 es importante mencionar que ya no vamos a utilizar el lower, ¿no? Ahora utilizaremos el upper en Megastat. ¿Por qué? Porque como lo señalamos anteriormente, nos están solicitando una probabilidad superior. En el ítem anterior seleccionamos la opción de lower porque la probabilidad era de que X sea menor o menor o igual a 85, ¿no? Ahora la probabilidad es superior, es decir, que X sea mayor a 95. Bien, habiendo explicado este punto,
Ahora sí, hacemos clic en OK como quinto paso y vamos a ver la solución. La solución es la siguiente, siempre con nuestra gráfica. Por aquí podemos observar que la probabilidad de que X sea superior a 95 es 0.1587, como lo podemos notar aquí en la parte inferior, ¿correcto? Y está activado en negrita, ¿no?, esta parte porque es lo que hemos seleccionado. También podemos apreciar que en este caso la parte sombreada en la gráfica representa un 0.1587, representa esa cantidad de la unidad, ¿no? O si lo queremos ver en términos de porcentaje sería un 15.87% de un 100% que representa toda el área bajo la curva, ¿correcto? Finalmente vamos a ver el ítem D, que nos menciona lo siguiente: ¿cuál es el contenido mínimo del 20% de las botellas con mayor contenido de jarabe de prednisona? Como podemos observar, en este caso no nos están pidiendo una probabilidad porque nos están brindando la probabilidad. Lo que nos están pidiendo es básicamente el valor de X, es decir, qué valor de X tomará en este caso, ¿no?, la variable para que se genere una probabilidad del 20% o de 0.20. Bien, lo podemos explicar con esta gráfica que nos ilustra lo que vamos a realizar. Como nos están pidiendo el 20%, ¿no?, en este caso vamos a dividir en dos grupos básicamente lo que van a ser las probabilidades en un 80% y un 20%. Ahora, ¿cuál es cuál? Es decir, ¿cuál es en este caso la parte mayor y cuál es la parte menor? Eso lo obtenemos en función a el enunciado. Como nos piden el contenido mínimo del 20%, quiere decir que este valor, que es el valor que yo quiero determinar, va a ser el valor mínimo correcto para generar una probabilidad del 20%, en este caso que sería superior a este valor, ¿correcto? Y vamos a observar que hay un 80%, ¿no?, de probabilidad, ¿no?, inferior al valor que yo voy a calcular. El planteamiento simbólico sería el siguiente: la probabilidad de que X sea mayor o igual a un valor C que no conozco, que lo voy a calcular, es igual a 0.20. Bien, este tipo de casos siempre va a estar en función a los términos que te indiquen, ¿correcto? Vuelvo a repetir, como en este caso nos indican el valor mínimo, ¿no?, se calcula en función a el valor, en este caso, de que X sea mayor a un valor C. Caso contrario, si fuera un valor máximo, tendríamos que indicar, ¿no?, la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor C. Bien, ¿cómo lo resolvemos este planteamiento en Megastat? Vamos a la misma ruta de Megastat, correcto, y ahora, si se dan cuenta, vamos a utilizar la parte inferior, es decir, ya no utilizo la primera opción, que era en este caso la que calculaba probabilidades, sino ahora utilizo la segunda opción, que va a calcular básicamente el punto de probabilidad que yo necesito. Bien, entonces lo que voy a hacer aquí básicamente es ingresar la probabilidad, que en este caso es 0.2, 0.20. Los parámetros siguen siendo los mismos: 90 de promedio, 5 mililitros de desviación estándar, correcto. Por aquí siempre voy a seleccionar a X y ahora voy a elegir la opción de Upper. ¿Por qué? Porque estoy planteando, recuerden, en este caso la probabilidad de que X sea superior a un valor C, ¿correcto? Vuelvo a repetir, si planteara la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor C, utilizaría en este caso la opción de Lower, ¿verdad? Bien, finalmente hacemos clic en OK y vamos a ver el resultado. Entonces podemos notar aquí que básicamente Megastat nos ha calculado el valor de X, ¿no? Es decir, el contenido mínimo del 20% de botellas con mayor contenido de jarabe de prednisona es 94.2. Como podemos observar, esta probabilidad de 20% genera que calculemos un valor de X de 94.2. Bien. Este tipo de casos es muy especial porque, como repito, no te piden calcular la probabilidad porque la probabilidad te la dan. Lo que te piden es calcular básicamente el punto o el valor de X que tomaría para que se genere esa probabilidad. Bien, ahora sí vamos a verificarlo en el mismo Megastat. Abrimos Excel, vamos a ir a menú datos, correcto, vamos a ir a Megastat, listo. Vamos a probabilidad, como indicamos, y vamos a ir a distribución normal. Voy a ampliar un poquito para que se note. Correcto, esta es la opción que vamos a elegir. Listo.
vamos a ver que por aquí en el primer caso necesitábamos la probabilidad de que x sea menor o igual a 85, ¿correcto? Entonces el x aquí era 85, dijimos que el promedio era 90, la desviación estándar es 5 mililitros. Bien, recuerden activar por aquí el x para que se note los valores de x que están aplicando en la gráfica. Y como nos pedían lo siguiente, voy a ampliar por aquí. En este caso nos pedían la probabilidad en el ítem B, ¿no? La probabilidad de que x sea, decía, menor o igual, ¿no?, a 85. Entonces, por ese motivo, tendría que seleccionar el lower, ¿verdad? ¿Correcto? Ahora sí, vamos a hacer clic en OK. Y vamos a ver que Megastat nos brinda la probabilidad que estábamos requiriendo, correcto, que es 0.1587, ¿verdad? Bien, lo corroboramos en el resultado de la diapositiva en el ítem B, 0.1587. Para el ítem C, el planteamiento era el siguiente, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a 95. Bien, vamos a nuevamente Megastat, a Excel. Voy a eliminar esta hoja para que no se confundan los resultados. Voy nuevamente a menú datos, Megastat, la misma ruta. Voy a cambiar ahora el valor de 85 a 95, correcto. Y dijimos que en este caso tendría que ser upper, ¿no? Porque me están solicitando lo siguiente, la probabilidad de que, vamos a poner por aquí, probabilidad de que x sea superior a 95, ¿verdad? Cabe señalar que si te piden la probabilidad de que x sea mayor o mayor o igual a 95, en este caso la diferencia es mínima, ¿sí? La vamos a ver después de 6, 7, 8 decimales, ¿correcto? Por eso es que se considera como si te estuvieran pidiendo la probabilidad de que x sea mayor o mayor o igual a 95, ¿bien? Ahora sí, activamos entonces, nuevamente repito, el upper, ¿bien?, porque nos están pidiendo una probabilidad superior. Listo. Y vamos a hacer clic en OK. Y por aquí está la probabilidad en negrita que acabo de solicitar. Bien, como podemos ver también te da la probabilidad complementaria, ¿correcto? En función a lo que tú selecciones lower o upper se va a pintar, digamos, la parte negrita o la parte de tu resultado específico. Bien, finalmente vamos a resolver el ítem D con los pasos establecidos. Dijimos aquí que básicamente tendríamos que ingresar la probabilidad que es 0.20 y los mismos valores, pero teniendo en cuenta, en este caso, como es una probabilidad superior a un valor, la opción de upper, ¿verdad? Para encontrar el valor de, en este caso, C, que era 94.2. Vamos a corroborarlo en Megastat. Seguimos la misma ruta. Datos, Megastat, distribución normal. Por aquí vamos a activar la siguiente opción. Bien. Dijimos que la probabilidad es 0.20 o 0.2. Bien, y teníamos en cuenta que iba a ser un upper, ¿verdad? Listo, las demás opciones siguen tal cual. Vamos a hacer clic en OK. Y vamos a ver que Megastat te calcula lo que es básicamente el valor, ¿no?, de C, o en este caso el valor de X, correcto, que es 94.2. Este valor de X tiene una probabilidad superior de 0.20, que son los datos que hemos ingresado. Listo. Volvemos ahora a nuestro enunciado para desarrollar el mismo ejercicio, pero ya con aplicación de SPSS. Para trabajar con SPSS tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Bueno, el ítem A es, en este caso, el mismo, ¿no? Contenido del envase, mililitros, correcto. X es una variable que se distribuye de manera normal, con promedio 90 y desviación estándar 5 mililitros. Ahora, para calcular la parte B, que nos indican cuál es la probabilidad de que el laboratorio sea penalizado y cerrado, aquí tenemos que tener en cuenta el siguiente punto, que es importante. Si tenemos esta forma, como lo hemos visto ya en propiedades de equivalencia, la probabilidad de que X sea menor o menor o igual a un valor, podemos trabajar directamente con SPSS. ¿Bien? ¿Qué pasaría si nos piden lo siguiente? La probabilidad de que X sea, digamos, superior a 85. Bien, aquí sí tendríamos que aplicar propiedad.
Bien, hablamos del caso de SPSS, ¿no? Porque hemos visto que Megastat sí lo calcula, ¿verdad? Si te pidiera una probabilidad superior a un valor, simplemente eliges el upper en Megastat y te calcula directamente sin necesidad de que vayas a una propiedad de equivalencia. En SPSS, necesariamente, si tenemos esta forma, tenemos que ir a una propiedad de equivalencia. Bien, ahora sí, seguimos con la solución del ítem B, pero ya trabajando directamente con SPSS. Presentamos entonces la diapositiva. La probabilidad de que x sea menor o igual o menor a 85 es igual a 0.1587, correcto. Ahora vamos viendo cuál es la ruta en SPSS. Tenemos que ir a menú transformar, calcular variable como paso 1. Como paso 2 vamos a asignar, ¿no?, un nombre a la variable que nos va en este caso a arrojar el resultado, ¿sí? En este caso yo lo estoy poniendo ítem-b. Bien, como paso 3 tendríamos que seleccionar del grupo de funciones a CDF y CDF no centrada. Recuerdan que vimos en distribuciones de probabilidad acumulada se utilizaba este tipo de opción para SPSS. Bien, ahora en la parte inferior en funciones y variables especiales seleccionamos CDF normal. Correcto, hay que tener cuidado porque por ahí también hay una función que se llama CDFL normal, ¿verdad? Tenemos que seleccionar CDF normal. Bien, el paso 5 sería ingresar los parámetros, ¿no?, y el valor de x que necesitamos específicamente, en este caso es x85, el promedio es 90 y la desviación estándar 5, ¿verdad? Listo. Y paso 6 sería aceptar. No olvidar que tenemos que ingresar por lo menos un valor numérico para poder activar la opción de calcular variables, si no vamos a tener un error en ese punto, ¿verdad? Esto lo vimos ya en sesiones anteriores, ¿correcto? Vamos a ver que SPSS te brinda en la ventana de resultados, ¿no?, un mensaje indicando que ya se realizó, o en este caso ya se ejecutó la opción que seleccionamos, correcto. Y si vamos a la vista ya de datos, nos vamos a dar cuenta que tenemos la probabilidad, ¿no?, solicitada, que es 0.1587. Si te aparece 0.16, ¿no?, simplemente tienes que ir a vista de variables, aumentar el número de decimales, ¿no?, ya lo sabemos, para que veas con más exactitud lo que es esta probabilidad. Bien, vamos a ver el ítem C, cómo se calcula con SPSS. Nos planteaban la probabilidad de que x sea mayor o mayor o igual a 95, ¿no? En este caso, bueno, para que se pierda contenido específicamente, vamos a considerar aquí como que es mayor, ¿verdad? Que indicaba el enunciado, ¿verdad?, que en este caso sería superior a 95. Solamente en esos casos se podría plantear, digamos, que se pierde el contenido al encapsular. Vuelvo a repetir, ¿no?, si tenemos el caso de que sea la probabilidad de que x mayor o mayor o igual a 95, la diferencia va a ser en realidad mínima. Bien, para SPSS sí tendríamos que aplicar una propiedad de equivalencia. Vuelvo a repetir, como tenemos esta forma, una probabilidad superior, no tenemos, digamos, la facilidad de lo que teníamos en Megastat. Entonces ahora sí tendríamos que aplicar una propiedad de equivalencia, que sería restar de la unidad e invertir el signo, ¿no? Entonces la propiedad de equivalencia aquí sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 95, correcto, y recién esta parte calcularlo en SPSS, ¿verdad? Por eso aquí tenemos la etiqueta que nos indica determinamos la probabilidad mediante SPSS. Ahora sí, vamos a ver que esta probabilidad es 0.8413 y al final vamos a obtener la probabilidad final, que es 0.1587, que es la probabilidad de que x sea superior a 95. ¿Cómo lo hacemos en SPSS? Seguimos la misma ruta, vamos a calcular variable, correcto, y aquí vamos a, en este caso, identificar un valor, o vamos a ponerle un nombre a la variable, que en este caso sería ítem C, la estoy considerando como tal. Si ustedes quieren ponerle otro nombre también puede ser. Bien, el segundo paso sabemos que es seleccionar CDF y CDF no centrada. Bien, el tercer paso sería CDF normal, correcto, y como cuarto paso vamos a ingresar los valores, ¿no? En este caso el x es 95, correcto, el promedio sigue siendo el mismo 90 y la desviación sigue siendo la misma, que es 5. Bien, finalmente el paso 5, aceptar, y vamos a ver que en la vista de datos podemos obtener ya el resultado, que es 0.8413. Hay que recalcar que este resultado básicamente es el resultado que es en función a la probabilidad de que x sea menor o igual a 95, ¿verdad? Si queremos la probabilidad de que x sea mayor a 95, tenemos que restarlo de la unidad,
por la propiedad de equivalencia que hemos aplicado. Restando de la unidad ese valor que hemos calculado en SPSS, obtenemos la probabilidad final, que es 0.1587. Finalmente vamos a ver el ítem D. Como ya lo hemos explicado anteriormente, lo que nos piden aquí no es la probabilidad, pues nos las están dando, en este caso la probabilidad de 20%, y lo que nos pedían es básicamente el valor de C, o en todo caso el valor que podría tomar la variable. Bien, entonces se planteó la representación simbólica de la siguiente manera, ¿no? La probabilidad de que X sea mayor o igual a un valor C que no conozco, esto es igual a 0.2. Aplicando propiedad de equivalencia, vuelvo a repetir, en estos casos, en SPSS necesariamente tenemos que aplicar equivalencia, pues no tenemos, digamos, las mismas opciones que nos brindaba Megastat, ¿no? Vimos que Megastat nos proporcionaba directamente el valor de C, ¿no? Directamente. Bien. Ahora sí, vamos viendo que la propiedad de equivalencia aquí es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a este valor, correcto, esto es 0.20 igual, y pasa a restar la unidad de 0.20, entonces nos va a quedar la siguiente expresión: la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor C que no conozco aún es igual a 0.8. Recién en este punto vamos a ir a SPSS, correcto. ¿Cuál es la opción que vamos a utilizar en este caso en SPSS? Sería, bueno, seguimos con calcular variable en la misma opción. Ya sabemos que tenemos que ir al menú transformar. Vamos a asignarle un nombre, ¿no? Para que me arroje el resultado. Voy a ponerle ítem D. Bien. Como paso 2, tengo que ir ahora, miren por aquí, en grupo de funciones a GL inversos. Bien. Como paso 3, en la parte inferior voy a seleccionar idf.normal. Listo. Como paso 4 voy a ingresar los valores, ¿no? Que en este caso, como tú puedes ver, ya no te pide un valor de X, ¿no? Porque no quiero en este caso calcular una probabilidad en función a un valor de X, ¿no? Sino que quiero calcular el valor de X en función a una probabilidad. Entonces la probabilidad dijimos que era 0.8 después de aplicar las propiedades de equivalencia. El promedio sigue siendo 90, la desviación estándar sigue siendo 5. ¿Okay? Finalmente hacemos clic en aceptar y vamos a ver que el resultado se aprecia por aquí, ¿no? Tenemos que 94.21, que es 94.2, que es lo que nos votó en este caso Megastat. Bien, listo. Entonces por aquí tenemos ya la probabilidad final, ¿no? Que en este caso sería 94.21. Ahora es importante señalar, ¿no? Que esta es la probabilidad de que X sea menor o igual a 94.21, es 0.8. Y recordando el planteamiento inicial, era la probabilidad de que X sea mayor a este valor es igual a 0.20, ¿no? Entonces hay que tener en claro esta parte, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, hicimos o aplicamos propiedades de equivalencia. El planteamiento inicial es este, ¿no? La probabilidad de que X sea mayor o igual a un valor C, que ahora sabemos que es 94.21, es igual a 0.20. Si lo queremos calcular de esta forma para poder trabajarlo con SPSS, obtenemos que la probabilidad de que X es menor o igual a un valor C es igual a 0.8. ¿Bien? Entonces obtenemos el resultado de 94.21 y la interpretación sería la misma, ¿correcto? Entonces en este caso sería el contenido mínimo del 20% de botellas con mayor contenido de jarabe de prednisona es de 94.21 mililitros. Vamos viendo la solución del caso del ítem B, es decir, la probabilidad de que X sea menor a 85, correcto, esto era 0.1587. Luego vamos a ver el caso C, que es la probabilidad de que X sea superior a 95, esto también era 0.1587, correcto. Y finalmente vamos a calcular el ítem D en función a la propiedad de equivalencia final, que era la probabilidad de que en este caso X sea menor o igual a un valor C, que lo vamos a calcular, es igual a 0.80. Bien, entonces vamos a ir a SPSS. Tenemos que inicialmente activar una celda con un valor numérico para que podamos tener acceso a las opciones en SPSS. Vamos a ir a menú transformar, correcto, y aquí vamos a seleccionar calcular variable. Bien, entramos a esta ruta. Ahora dijimos que teníamos que colocar una variable aquí, o un nombre, perdón, que sería ítem. Voy a poner ítem B. Listo. En función al ítem B que vamos a resolver. Correcto.
El siguiente paso era, en este caso, seleccionar, ¿no? Aquí CDF y CDF no centrada en el grupo de funciones, y en la parte inferior tenía que ubicar a, sobre todo, lo que es normal, ¿verdad? CDF normal. Doble clic, se activa en la parte superior, como pueden ver, correcto. La parte de parámetros para poder ingresar. Bien. El primer valor que tengo que ingresar es, en este caso, el valor de X, que sería 85, correcto. El promedio sigue siendo 90 y la desviación sigue siendo 5. Bien, entonces, como podemos observar, aquí ya ingresé todos los valores en SPSS y voy a hacer clic en aceptar para ver la solución. Podemos ver que SPSS ya mandó el mensaje de ejecución, correcto. Entonces voy a mi vista de datos, veo que la respuesta ya está generada. Sí, pero como podemos observar tiene 2 decimales. Si queremos apreciarla con más decimales, me voy a vista de variable en la parte inferior para configurar esa variable, pues, ¿no? En la variable ítem B voy a darle 2 decimales más, correcto. Ahora sí vuelvo a vista de datos y vemos que el cálculo es 0.1587, que coincide con lo que hemos determinado mediante Megastar. Para el ítem C teníamos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a calcular la probabilidad de que X sea superior a 95, pero esto por equivalencia dijimos que es 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 95, y el valor que teníamos que calcular era básicamente esa probabilidad. En este caso era 0.8413 y al encontrar la diferencia con la unidad era 0.1587 el resultado final. Bien, entonces vamos a SPSS, nuevamente a menú transformar, calcular variable, correcto. Bueno, en este caso simplemente voy a modificar aquí algunos puntos y trabajar con lo que ya tengo aquí dispuesto. Voy a ponerle aquí de nombre a la variable resultante como ítem C. El X ahora ya no va a ser 85, sino va a ser 95, correcto. Las mismas opciones se siguen manteniendo, correcto, con respecto al grupo de funciones, y también las funciones y variables especiales, que sería CDF normal. Finalmente ya ingresamos los valores en la parte superior y hacemos clic en aceptar. Vamos a ver que SPSS nos brinda el mensaje de ejecución correctamente. Vamos ahora a vista de datos y tenemos por aquí la probabilidad, ¿no? Por aquí podemos observar, incluso antes de darle las propiedades, ¿no?, que está la probabilidad con diferentes decimales, correcto. Pero si quiero tener una vista directamente en la celda, ya sabemos que vamos a vista de variables y le damos más decimales, ¿no? Entonces aquí la probabilidad resultante es la 0.8413. listo. Entonces si calculamos o comparamos, perdón, con respecto a lo que es Megastar, ¿no?, es el mismo resultado, ¿no? 0.8413. Finalmente vamos a ver lo que corresponde al ítem D, es decir, aquí tendríamos que calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a este valor, que lo vamos a obtener mediante SPSS, teniendo en cuenta una probabilidad de 0.8, ¿verdad? Vamos a SPSS, listo. Vamos a ir siempre a la ruta transformar, calcular variable. Voy a borrar esta expresión porque ahora voy a trabajar básicamente con otro grupo de funciones, ¿no?, que era el inverso. ¿Recuerdan? Esto te calcula básicamente el valor que toma la variable, ya no te calcula una probabilidad, ¿correcto? En la parte inferior teníamos que seleccionar IDF normal, doble clic. Bien, por aquí le voy a poner un nombre a la variable ítem D. Y como podemos notar aquí, en la parte inferior están las instrucciones de lo que tienes que ingresar. La probabilidad en primer lugar, el promedio y la desviación estándar. ¿Listo? La probabilidad, en este caso dijimos que era 0.8, ¿no?, o 0.80. El promedio sigue siendo 90 y la desviación estándar sigue siendo 5 mililitros. Finalmente hacemos clic en aceptar. Vemos que ya se generó, en este caso, la orden según SPSS, y vamos a vista de datos para ver el resultado final, que vendría a ser 94.21. ¿Bien? Entonces hemos comprobado ambos resultados en SPSS y Megastar.
Les agradezco mucho su atención, espero que les sirva este tutorial con respecto a este tema planteado, ¿sí? Y si tienen alguna consulta ya saben me pueden escribir. Muchas gracias.